Hola, ¿qué tal? Estamos iniciando una nueva jornada de nuestro programa En Contacto Articultura, este espacio que tenemos con la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad del Biobío. Estamos en las dependencias de la radio UEB y en esta jornada estoy con un invitado especial también que nos visita desde afuera, está unos días acá en nuestra facultad, en la universidad. Estoy hablando de Álvaro Jope, fotógrafo, documentalista, periodista y facilitador educativo. Cursó estudios de fotografía en la Escuela de Fotoarte de Chile y de fotoperiodismo en la Universidad Católica. Registró los más diversos pasajes de la dictadura en su labor como reportero gráfico de la revista de la Agencia de Prensa de Servicios Internacionales, APSI, así también en el periodo de transición a la democracia. Su amplio repertorio fotográfico ha sido presentado en diversas exposiciones en Chile y en otras partes también del mundo, además de su reciente libro Plebiscito en Chile, 1988, cuyo editor es Alexis Díaz Belmar. Álvaro, un gusto que esté acá con nosotros. Muchas gracias, que me encanta estar en una radio porque de chico mi padre escuchaba radio y yo escucho radio, tengo radio a pila, todavía escucho radio a pilas. A Álvaro lo sacamos un ratito porque está en estos días participando del taller de fotografía PAN que tenemos acá en nuestra facultad. Se está realizando su cuarta versión acá y en conmemoración también de los 50 años del golpe cívico-militar. Entonces, Álvaro viajó unos días a hacer un taller intensivo de edición fotográfica, está con estudiantes, está con Manuel Morales también, fotógrafo de nuestra facultad. Entonces, están siendo días bien bonitos en torno a la fotografía, que justamente en agosto pasado estuvimos celebrando el mes de la fotografía y en septiembre también estamos conmemorando los 50 años del golpe, así que todo está unificado para que Álvaro pueda compartir un poquito de su interesante trayectoria. Vamos a hablar muy brevemente también de su trabajo, pero Álvaro, lo primero que me llama la atención y me gustaría saber qué significa para ti estar acá en la UEB, porque tú estuviste también en el taller el 2021, el taller de fotografía, pero online, en plena pandemia. Sí, mira, para mí lo potente es, por un lado, esta invitación, ¿no es cierto? Uno, haber hecho en pandemia un taller con jóvenes muy potentes en un contexto tan de soledad, ¿no es cierto? Y tratar de que a través de la fotografía conocer otra gente y el hecho de estar acá en forma presencial lo encuentro maravilloso porque encontrarse con, en este caso, una joven que estuvo en el taller, Ah, ya, y lo encuentro maravilloso, y a la vez cada uno de los participantes ahora, gente nueva, y gente que viene de Valdivia, otro de Temuco, mm. entonces yo lo encuentro maravilloso. Eso es importante también decirlo, que esta cuarta edición del taller incluye también a estudiantes de otras partes del sur de Chile. Exacto. Álvaro, en este taller que estás presentando y quizás también en otros que has realizado, otras clases, ¿qué es lo que intentas enseñar? ¿Qué es lo que intentas traspasar a estos estudiantes más jóvenes? Mira, para mí lo más importante es valorar la fotografía como documento, como testimonio, a la vez un recuerdo, y por otro lado también la ética, en qué momento publicar o no publicar, más en estos tiempos en que todo es rápido, ¿no es cierto? Entonces también existe eh, la ética, como insisto, es cuándo, dónde tú puedes publicar. Eso por un lado. Mm. Y por otro lado, la importancia de valorar la fotografía primero desde el hogar, los álbumes familiares antiguos. Y ahora mismo vimos una eh, alumna, ¿no es Mm. cierto?, que trajo sus álbumes familiares más o menos de cuando había estado su padre en matrimonio, cuidar eso. Y por otro lado, lo que pasa hoy día con esta arma súper poderosa que son los celulares, que es cuando tú tomas la fotografía, la realizas, la guardas y lo archivas. Eso más o menos como Mm. a grandes rasgos eh, de valorar en este caso el taller, que tiene el nombre, que es en este caso eh, fotografía, historia, testigo, testimonio, dictadura Mm. y democracia. Mm. Eso es como lo que yo te Mm. podría decir ahora.
Tu trabajo ha estado enfocado, especializado en justamente en el registro, el archivo, el fotoperiodismo, lo documental, poder retratar procesos históricos, la calle, la sociedad. ¿Por dónde viene un poco esa inquietud de enfocar tu trabajo fotográfico a esa línea, a esa área? Perfecto. Mira, yo creo que todo fotógrafo está en una búsqueda. En mi caso yo partí en forma autodidacta, después haciendo talleres con otros, otros maestros como Juan Domingo Marinello, pongamos, que me gustaría decir, pero aquí es lo que voy. Yo parto primero con una fotografía familiar, con una fotografía después de mi barrio, de mi comuna, de la ciudad y del país en este caso. Pero a mí lo que el contexto, uno es testigo de su época, y en mi caso piensa que yo partí más o menos a los 27 años, no antes, porque estoy en una época que poca gente tenía cámara fotográfica. Piensa que yo entre el 70 y el 73 yo tenía 14 años, el 73 tenía 17 años, estaba en el colegio, y recuerdo imágenes, pero no tenía cámara fotográfica, no, en esos momentos poca gente tenía cámara fotográfica. Pero sí, el 78, por la pasión, por las cosas que yo estaba haciendo, adquiero una cámara fotográfica y empiezo a registrar, como te decía, esto del barrio y todo, y poco a poco es lo que ocurría en la ciudad, en este caso en Santiago, que son las primeras manifestaciones. Entonces mis registros son las primeras manifestaciones políticas, una época de mucho miedo, mucho dolor. El 82, 83, cuando están ya las primeras. Exacto, lo que, como tú lo dices, digamos, son las primeras imágenes, digamos, que yo empiezo a fotografiar, y poco a poco también voy conociendo a otra gente, periodistas. La revista que tú hablaste es la revista APSI, que su eslogan es por el derecho a no estar de acuerdo, que ese eslogan siempre hay que tenerlo, el derecho a no estar de acuerdo, y a la vez la diversidad, entender al otro, digamos, cuidar al otro, digamos, para que no ocurra, digamos, lo que todos vivimos, que pueden ser en este caso los padres tuyos, que a lo mejor lo vivieron, toda una generación, que lo que significó la dictadura y el quiebre de la democracia. Claro, tú me decías que a finales de los 70 logras tener tu herramienta, la cámara fotográfica, pero evidentemente, como cualquier disciplina artística, la inquietud de niño venía, me imagino, desde el golpe, de estar viendo, de estar viviendo, de estar conversando también. Exacto, digamos, lo que tú dices yo creo que es muy importante, en el fondo. Ya eras consciente un poco siendo niño que estaba pasando cosas. O sea. Sí, pero nunca, hay una época, quiero que se entienda, entre el 73 y el 75, 76, 78, en este caso Chile, en este caso te puedo hablar de Santiago, y viendo la historia puede ocurrir acá en Concepción, en otros lados, es algo sistemático de violaciones a los derechos humanos, por un lado. En mi caso yo no me di cuenta, pero yo no vengo de una familia muy política, sino que éramos gente clase media, ¿no es cierto?, que a la vez sí atentos, pongamos, a lo que ocurría. En el caso de mi padre era allendista, ¿no es cierto? Pero lo que quiero decir es que la violación a los derechos humanos es muy marcador, y en mi caso era ver imágenes. Por otro lado, también ver antes, porque yo viví la democracia entre el 70 y el 73, tenía 14 años, yo viví manifestaciones, vi un montón de situaciones, y eso a mí me marcó. Y el mismo golpe, yo vi los aviones, yo escuché el discurso de Salvador Allende. Entonces, todas esas cosas me marcaron. Y en mi colegio había gente de todo tipo, gente de izquierda, de derecha, pero había un respeto. Entonces, el golpe es un golpe muy estructural, muy dramático, así, dolor. Eso te podría como... Tu trabajo se desarrolla, como lo habíamos dicho, principalmente en los 80, en plena dictadura, y eras estudiante, o sea, 20 años estabas bordeándolo en aquellos periodos de los 80. ¿Cómo era el día a día, la cotidianidad de tu trabajo haciendo foto en plena dictadura? Claro, te organizabas, me imagino, como con otros fotógrafos, estaba lo de la revista APSI.
cómo era esa cotidianidad, digamos, Ya. del día a día. Sí, mira, uno se va haciendo fotógrafo paso a paso. ¿En qué sentido? Pongamos, es como digo, la necesidad de expresarse, eso es importante. Piensa que ciertas palabras estaban prohibidas. La prensa y la televisión no mostraba cosas que ocurrían. Entonces, la importancia de la fotografía en ese momento y de algunas revistas disidentes, opositoras, era muy importante. Y el día a día, por un lado, era ver situaciones, fotografiar. Suponte te puedo describir una fotografía que es un vidrio quebrado, es como podría haber sido un piedrazo, una bala, y va un carabinero adentro, que es una fotografía muy emblemática que es interesante de conversar. Eso era cuando yo iba a mi trabajo, que es la fotografía en tránsito. Yo vi esa situación y la fotografié. En el fondo, expresar lo que ocurría en la calle. Yo en ese momento no iba a la calle. Después, poco a poco, uno se va acercando a la calle y son las primeras manifestaciones, teatro municipal o alguna detención, y muerto de susto siempre de fotografiar esas cosas. Y la otra cosa importante es la Asociación de Fotógrafos Independientes, en el cual había de todo: Claro. fotógrafo, artista, publicista, documentalista, fotoperiodista, de todo. Yeah. Y eso muy aglutinador. A propósito justamente de eso mismo, han pasado ya 50 años del golpe, estamos conmemorando ahora en septiembre, 50 años exacto. ¿Cómo ves a la larga el trabajo, no sé si particularmente de tu reconocido trabajo también, pero a nivel de fotógrafos, de fotografía, cuál fue la importancia de tener este material para hoy en día revisitarlo, estudiarlo, o sea, estar en estos talleres? ¿Cómo lo ves 50 años después? Sí, mira, yo creo que es una potente pregunta, porque en el fondo no solamente uno como fotógrafo, sino que como persona es como volver al recuerdo. Recordar es recordar Claro. con el corazón. Entonces, en ese sentido es como congelar algo y darse cuenta todo lo que ha ocurrido en este Chile querido, ¿no es cierto?, en que aparentemente se habían solucionado ciertos dramas, y pareciera que en algún aspecto la fotografía te muestra lo que ocurrió, te muestra detenciones, te muestra esas pancartas de los familiares detenidos, desaparecidos. En el fondo, los 50 años es como, insisto, es como volver, y como la historia es un verdadero espiral, Sí. y se vuelven a repetir ciertas cosas, pero sí creo que Chile, herido, se da cuenta de esto, pero también existen otras fuerzas que te niegan eso. Entonces es un juego así como cuáles son las verdades, pero tienen que haber, yo creo que lo importante es cuidar la democracia, ¿ya? Y que no se vuelva a repetir el dolor, porque uno dice, ¿cómo puedo transmitir el dolor que se vivió? Algunas imágenes sí, pero la gran pregunta es, ¿qué pasa con hoy día en este Chile? Pongamos? Exacto. ¿Qué hacer? Y eso te iba a preguntar, la historia Sí. es cíclica, se van repitiendo acontecimientos. ¿Y cómo ves la labor del fotoperiodismo, el documental hoy en día, en la actualidad? Ya. Los fotógrafos que están haciendo, que están retratando lo que está pasando hoy en día. Y me refiero hoy en día también con lo que pasó en la pandemia, con lo que pasó en el estallido. Sí. Mira, yo creo que hoy día hay fotógrafos muy potentes, pongamos, es cosa que tú sigas, que tú googlees ciertos fotógrafos, a la vez ver la cierta prensa, ¿no es cierto?, en que es más abierta, pongamos, diarios como El Ciudadano, El Mostrador, también diarios como tradicionales, pero también ahí a veces hay algunas ventanas, ¿no es cierto? Pero lo que sí te quiero insistir, que hoy día, en estos tiempos en que el celular es súper poderoso también, que hay que ocuparlo. Digamos, piensa que el estallido se masificó, la revuelta, la misma pandemia, las imágenes, es esta cosa poderosa El soporte. exacto, el celular. Pero
sí importante, como insisto, es la fotografía, esta cosa educativa, digamos, cuando hablo educativa en el sentido mostrar en qué momento no, y por otro lado, una cosa clave es el respeto al otro, digamos, a la diversidad, y un fotógrafo también tiene que tener ética, cuándo mostrar, cómo, dónde, eso es importante. Es importante también el soporte, a propósito de lo que me dice hoy en día que está pasando todo por el celular. Sí, digamos, piensa que está todo virtual, digamos, tú entras, pum, Facebook, entra Instagram, todo eso, y entonces es súper potente eso. Por Pero por ahí otro quizás se lado, difunde más, quizás que hace sí, tiempo, de hace difusión, 50 años. pero sí yo creo también en la materialidad, creo en el libro, creo en el fotolibro, digamos. Aquí mismo en el taller estamos viendo fotografías que se han impresas, entonces otras, pero sí ocupar la herramienta esta, la virtualidad, la instantaneidad, esta misma situación, podemos tomar una fotografía y pum, mostrarla ahora en Instagram en forma rápida, ¿me entiendes? Y es un arma poderosa. Entonces, pero sí lo importante es que como fotógrafo lo que tú sientes, lo que tú reflexionas, la emoción, esto que se habla, el corazón es muy importante, el ojo corazón. Claro. Pero por otro lado está, todo se fotografía y es un gran drama, pongamos, el Dios, las cámaras que están en todas partes, es como ahora, hay una cámara que no está. Y con las redes sociales me da la sensación de que la fotografía se ha transformado en, si antes uno escribía los estados de Facebook, hoy en día simplemente lo puede hacer a través de una fotografía. Exacto, todo es fotografiable, es como se utiliza como una red social la fotografía. Exacto. Pero ahí yo estoy un poquito que hay que, como te dijera, ser precavido, digamos, en qué momento, como insisto, qué fotografiar. Ahora está pasando que ciertas cosas privadas que eran antes ahora son públicas, hay que tener cuidado. Y a veces ciertas cosas que son públicas, entre comillas, son privadas. Es un juego entre lo privado y lo público que hay que tener mucho cuidado. Y lo otro es que hay de todo en las redes. Pues entonces está la cosa positiva y hay una cosa como negativa, está todo diluido, entonces hay que tener cuidado. Álvaro, y para ir cerrando, Concepción, sí. Estábamos viendo un poco en la clase que estaba haciendo hartas imágenes, evidentemente en Santiago, donde retrataste situaciones, momentos increíbles, pero Concepción también tuvo un rol fundamental en todo lo que pasó pre y post dictadura. Estoy pensando también en lo que pasó alrededor de la Universidad de Concepción, por ejemplo, las agrupaciones, el MIR. ¿Cómo ves Concepción? ¿Cuál es la importancia tú también como un sociólogo también, periodista también de la sociedad de estos últimos años? ¿Cómo ves Concepción, su importancia del pasado y del presente? Sí, mira, a mí Concepción, por un lado lo que tú hablabas de la Universidad de Concepción, el MIR como símbolo, la música como símbolo, digamos, una cosa muy importante, a la vez, no sé si, mejor estoy medio equivocado o no, pero Lota, no sé si es Concepción o no, digamos, la minería, ¿no es cierto? La cosa cultural muy potente. Y por otro lado, pienso en fotógrafos que trabajaron acá, que en este momento siguen haciendo fotografía. También la pintura, la escultura, pongamos concepciones, eso. Y lo otro, esto de estar acá en la Universidad del Biobío, para mí es súper interesante. Estuve conversando con el decano, ¿no es cierto? Y no sé si Jessica, no me acuerdo. Sí. Y fue muy interesante que nos contó cómo nació esta universidad, que era de la Universidad Técnica. Entonces, es interesante el pasado, presente y futuro, digamos, lo que está ocurriendo. Y para mí, venir a Concepción también, otras veces que he venido por otros motivos, es atrayente, porque es una ciudad cultural por la universidad, ¿no es cierto? Y juvenil por la cantidad de estudiantes. También, ¿ya? Insisto, la música. Y tengo algunos amigos que vivieron por acá, pues se fueron a Santiago, una mezcla, digamos, músicos que fotografiaban.
Eso. Álvaro, un placer que hayas conversado un ratito con nosotros, que te hayas dado el tiempo en estos días de harto movimiento. Tienes una charla mañana, así que está buenísimo lo que está pasando estos días. Un placer también tenerte acá. No, igual a usted y a los radioescuchas. Eso. Muchas gracias a los que escucharon este episodio de En Contacto Horticultura. Estamos desde los estudios de Radio UBB, a quienes siempre agradecemos su colaboración. Y nada, Álvaro, mucho éxito en todo. Está increíble tu trabajo y esperamos volver a tenerte acá en una próxima oportunidad. Le vamos a tomar la palabra, me dan ganas de volver. Muchas gracias a todos, nos escuchamos en la próxima.